Muchas gracias, Ana. No sé si estoy en pantalla bien o me tengo que ir más para atrás porque yo aquí ya no me veo al tener la pantalla compartida. Me muevo, si no me vais diciendo, porque ya no sé a dónde mirar. Muchas gracias, Ana, por la presentación. La verdad es que casi todos los méritos que ha citado son compartidos, porque en la colección es directora conmigo, muchas de las publicaciones, ella no lo ha querido decir, pero también es editora y, como decía antes, siempre se trabaja mucho mejor en equipo que de manera individual. Yo solo aprendí con José Enrique Martínez, que aquí está presente. La ilusión yo creo que también... bueno, yo la llevo de serie, me parece, pero la disfruté junto a él en muchísimas actividades y yo creo que a veces en lo extraacadémico es donde más se aprende y por eso sigo organizándolas con tanta ilusión. Bien, para no robarme tiempo a mí misma, empiezo directamente con la conferencia, a la que voy a dedicar unos 50 minutos, como son y 40, pues acabaríamos a la 1:30 y si no yo me voy resumiendo también sobre la marcha. En el inicio, si ven el título es doble, el sentido civil en la escritura actual y en los territorios literarios de Antonio Pereira. Claro, mi ilusión me hizo pensar que yo iba a poder acaparar, bueno, de pronto unos cuantos minutos para hablar de la narrativa actual en su conjunto, así como si nada. Luego además puse la escritura, corregí el título y dije la escritura porque voy a hablar también de poesía. Y luego me di cuenta de que no, toda la parte de Antonio Pereira, que además es la central en este primer momento, es tan amplia que realmente le voy a dedicar solo 5 minutos a esa entradilla del sentido civil en la escritura actual. Y sin más, solo para que sirva como preámbulo, ¿no? de lo que se podría contar y de lo que vamos a poder abordar en el curso en las siguientes conferencias y días. Me van a permitir por eso que en el inicio haga unas breves consideraciones sobre ese sentido civil de la escritura actual, planteando la idea de que en el cambio de siglo, cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI, hemos asistido al derrumbamiento de muchísimas teorías, tanto sociales como filosóficas y también estéticas. No nos ha de extrañar por ello que en el nuevo milenio y en su contexto en el que nos asaltan, yo diría, muchísimas incertidumbres, eso en la pandemia quizá, ¿no? Como una de las más impactantes en los últimos años, pero hay otras muchas incertidumbres, muchas amenazas, también cambio climático, etcétera, etcétera, pues no nos debe extrañar que en ese contexto cobre fuerza la vertiente de compromiso de una parte destacada de la literatura actual que alcanza gran significación, y quiero recalcar que alcanza gran significación tanto en el realismo, en las formas de realismo puro, como en aquellas modalidades ajenas a este, en las enraizadas en lo fantástico, en lo prospectivo, entre otras. Nos enfrentamos a un marco temporal acuciado por crisis económicas, crisis migratorias, caos, desorden, violencias, desigualdades sociales, desigualdades de género. Miremos donde miremos, están ahí y dejan al descubierto las contradicciones de la humanidad. En respuesta a esa situación surgen nuevos ejes de pensamiento que surcan los imaginarios culturales creados por la escritura, por la literatura actual, con algunas tendencias que me parece que están ya erigiéndose como vanguardia y que deben abordarse desde una interseccionalidad resistente, es decir, atendiendo, por ejemplo, a minorías raciales, a feminismo, poshumanismo, ecocrítica, ciberfeminismos. Había un amplio listado de términos que podríamos enumerar en esa parte. Esa interseccionalidad resistente nos permitiría adentrarnos en la representación de problematizaciones sociales y políticas, entre ellas todas las conformadas por violencias de variado sesgo. Lo real y sus amenazas y violencias se acotan en la literatura mediante modalidades clásicas del testimonialismo y del abordaje de la memoria histórica, pero también desde el hibridismo, a veces genérico, a veces discursivo, o del forcejeo en los límites entre lo real y lo irreal, como vaivenes y ambigüedades, junto a la potencia de la abstracción, la metáfora, la analogía, el símbolo, la alegoría, la ironía y otras estrategias de distanciamiento que desestabilizan y distorsionan la mirada tradicional. De tal modo se manifiesta el entronque entre escritura y responsabilidad. Haré alusión en varias ocasiones al título, ¿no?, del curso de verano, a la primera parte. Escritura y responsabilidad. Con impulsos de reivindicación, de lucha política e ideológica, de empoderamiento de diversos colectivos y de construcción de otras identidades ajenas a las impuestas. Se reflejan, pues, las injusticias y las estrategias de control autoritarias que imponen identidades y que afectan tanto al individuo como al cuerpo social. Se retratan en versos, ficciones y ensayos, por eso decía antes que amplio lo de narrativa, versos, ficciones y ensayos, el mal, el poder y la violencia, con una actitud crítica
que enfrenta los discursos hegemónicos. Totalitarismos, colonizaciones, globalización homogeneizante, la concepción normativa de las subjetividades, así como de sujetos vulnerables convertidos en algoritmos de especulación en sociedades consumistas. Ante ello no se debe olvidar que la cultura es un símbolo o un sistema simbólico y en ese marco la literatura en español de las últimas décadas se erige en vanguardia que permea esas ideas y que se revela contra la ideología de la productividad y de la eficiencia que trata de homogeneizar y sistematizar a la sociedad. Numerosas obras nos sitúan ante la semántica institucional de tiranía, productividad y de la eficiencia que trata de poner de relieve mercantilización, manipulación de los afectos y vulnerabilidad de los cuerpos. Las monstruosidades vividas en el nuevo milenio generan escrituras de la violencia que no solo retratan el horror y el malestar social, sino que también se convierten en un vehículo de reflexión, de pensamiento y que se desvinculan de la estandarización que se trata de imponer a la sociedad, pues se toma conciencia de que la inestabilidad del mundo se acompasa con la inestabilidad del sujeto sometido a violencias estructurales, sistémicas y políticas, regímenes dictatoriales, la inseguridad social y económica, la evolución histórica de cada país, el rechazo xenófobo de clase, género y raza, las consecuencias de la colonización, la problemática de la migración, la represión, la trata de personas y un largo etcétera. Son ámbitos en los que emergen entidades excéntricas, vulnerables en mayor o menor grado, con personajes marginados que remiten a las fronteras entre lo aceptado y lo rechazado, a la otredad significativa y a la violencia del neoliberalismo. Bueno, es muy amplia la nómina de autoras, de autores que ahora podría empezar a citar y que realmente me apetecería citar, pero no lo voy a hacer. Yo creo que van a ir saliendo a la luz en las diversas intervenciones y también en los coloquios que podamos mantener a lo largo de estos días durante el curso de verano. Y voy a cambiar un poco el tono de la lectura, no es que vaya a tratar de pronto nada humorístico, pero voy a hablar de Antonio Pereira. Yo creo que Antonio Pereira no me permitiría esa lectura así como tan seria que en un momento dado pueda aburrir al oyente, porque él era un maestro de la oralidad. Vamos a cambiar un poco el tono, pero vamos a hablar desde una perspectiva también de seriedad en cuanto a lo que es el sentido civil en los territorios literarios de este destacado autor. Parte de quienes participen en el curso, yo creo que muchos ya conocen la figura de Antonio Pereira, quizás muchos también lo hayan leído, pero me veo impelida inicialmente a presentar algunos mínimos datos biográficos por si algunas de las personas que nos acompañan todavía no lo conocen y para que sí puedan empezar a conocerlo. Antonio Pereira nació en Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, el 13 de julio de 1923 y falleció en León el 25 de abril de 2009. Me interesa sobre todo la fecha de nacimiento. Es autor de numerosos títulos pertenecientes a diferentes géneros: cuento, novela, poesía, microrrelato, artículo periodístico y dietario. Aunque todo ello se nos dice que parece configurar un mismo libro que se erige con una unidad e identidad individualizables e inconfundibles. No en vano el narrador y el poeta se complementan, destilan complicidad constante y no se olvidan del oficio de mirar que también perfilan sus textos periodísticos. Para aproximarnos a la personalidad literaria, poética, fabuladora de Antonio Pereira, pues necesitaríamos otra hora más, por lo tanto yo no me voy a introducir plenamente en ello, pero sí que habría que tener en cuenta que hay una serie de rasgos importantes. Él lleva a cabo, o nos ofrece, descifra en su obra la singular visión del mundo edificada a través de las palabras entonadas con una voz enmarcada en la observación aguda y certera que delimita una obra literaria en la que se cuenta la vida de modo muy perspicaz, de modo muy agudo, desde una envoltura poética enunciada mediante imágenes significativas. Tendríamos que alabar toda la maestría en el manejo de muchos recursos, mecanismos discursivos y formales. Habría que recalcar o remarcar la importancia del lirismo en su obra, en todos los géneros que cultiva, también la influencia de la oralidad, la impronta de la oralidad, de los filandones propias del noroeste peninsular, del noroeste de Iberia, y cómo introduce también por ese acento del poniente y por esa fabulación propia de la oralidad del noroeste, de nuestra tierra, también de León, cómo introduce la historia, la tradición oral, la fábula y el mito en una serie de obras en las que además aborda la memoria y el compromiso de una lengua exigente. Siempre busca las palabras justas
para introducir pues, lo que quiere abordar desde lo cotidiano y desde lo maravilloso en unas ficciones y en unos versos que conmueven y perduran. Entre otras claves, el localismo, el cosmopolitismo, las referencias históricas y las referencias metaficcionales, el juego entre biografía y ficción, el erotismo, el humor y la búsqueda del lector cómplice. Pero yo voy a entrar en otros aspectos, aunque tenga que aludir a estos otros. Lo que me interesa es indagar sobre todo en ese sentido civil en su obra. Cuando se habla en el contexto literario español de la generación del medio siglo, de la generación de los niños de la guerra, se alude a escritores nacidos entre 1922 y 1935. Antes cité la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, el 13 de junio de 1923. Antonio Pereira tendría que estar en esta nómina en los libros, en los manuales de las historias de la literatura. Por edad tendría que estar en esta nómica, pero bueno, la historia de la literatura también tiene muchos fallos en relación con esta idea de generaciones, también de bueno, las que nos vienen generadas por el lugar de nacimiento, el país de nacimiento de los escritores, y este sería un pequeño fallo. Como no se introduce siempre, o en muchos casos no se introduce el nombre de Antonio Pereira en esa generación de los niños de la guerra, lo que vemos es que se piensa que en la obra de Antonio Pereira no hay ese compromiso, ¿no?, de testimonio, de realismo social que sí había en esta generación, y todo lo contrario. Él tiene las mismas preocupaciones políticas, sociales, las manifiesta también, enmarcadas, bueno, primero en unas etapas costumbristas, quizá en alguno de los primeros libros de cuentos, pero siempre vinculado al realismo social y el testimonio de la época. Pero a partir de esa generación también vemos que las circunstancias sociales y políticas van a ir avanzando, las circunstancias estéticas también, y Antonio Pereira evoluciona con ellas, evoluciona estéticamente atento a nuevas corrientes y a la experimentación, aunque siempre fiel al universo literario propio y a sus propios intereses artísticos. Por eso en muchos casos se ha dicho que es como un verso suelto, ¿no?, de la literatura, difícil de enmarcar en los movimientos políticos y en los movimientos narrativos de su época. Quizá por eso también, aunque la crítica reconoce su importancia, no siempre se ha hablado, ¿no?, en el contexto de determinados grupos. Antonio Pereira nos brinda la invención de un universo mediante el lenguaje con el que logra representar el mundo y al ser humano. Tal como se verá con acierto Martínez García, en referencia al oficio del autor leonés, la palabra de Pereira es poéticamente virginal, original y paradisíaca. Ahí tienen una imagen del Antonio Pereira adulto en Villafranca, que se me olvidó poner antes, lo haré mucho esto. Vuelvo a la palabra. La palabra de Pereira es poéticamente virginal, original y paradisíaca porque es creadora, nos dice Francisco Martínez García, de cada cosa que nombra. Ese sería el significado verdadero además de la palabra poética, ¿no? Creadora de cada cosa que nombra. El resultado de esto es una escritura plena de matices. A las peripecias en principio cotidianas se las completa con implicaciones de significado derivadas del juego con la ambigüedad, con sobreentendidos, con elipsis. Conviene resaltar cómo con esos resortes Pereira logra expresar mucho más contenido del que se muestra aparentemente explícito en un primer nivel argumental. Y en ese enfoque es en el que quiero incidir hoy, ya poniendo la imagen del Pereira más próximo a la fecha de su fallecimiento, y quiero incidir hoy para demostrar el sentido civil de su obra, el compromiso ciudadano y también el compromiso político que radica en sus versos y en sus narraciones. En toda buena obra, desde la teoría de la literatura, no voy a aludir a muchos teóricos y ensayistas de los que me gustaría hablar e introducir en la ponencia, pero desde la teoría de la literatura, desde la estética de la recepción, cuando una serie de teóricos dan mucha importancia a la figura del lector, de pronto nos hablan de la existencia de huecos e indeterminaciones en el texto literario que como lectores debemos completar. En el caso de Antonio Pereira hay un juego muy claro, muy desarrollado con esos huecos, pues en su escritura, que tanto contenido expresa de modo indirecto con las suposiciones, con lo sugerido y con el equívoco, se localizan relevantes reenvíos a lo histórico, a lo social y a lo político. Lo estético y lo anecdótico quedan tejidos con el sentido civil y humanista, pero no en una tela compacta, sino en lo que podríamos, voy mirando a ver si alguna trae, pero no traemos, tela de encaje, ¿no? Los encajes que podemos ver en una tela o una tela de malla,
En esa tela de encaje de malla, de forma que son importantes los huecos que van quedando entre los hilos que conforman la tela. Gracias a esos huecos se trasciende a niveles de lectura profundos en los que queda patente el testimonio comprometido. Así, sus versos y sus narraciones recogen resortes de vida, instantáneas que parecen retazos sencillos, pero que se presentan como proyecciones más amplias de un tiempo definido y de una sociedad reconocible. Es decir, que lo anecdótico va mucho más allá y tiene una proyección mucho más amplia. Los niveles de lectura abiertos que su poesía y que su narrativa brindan al lector cómplice, se detienen en un juego de contrarios, o me parece a mí que se detienen en un juego de contrarios que son plenamente complementarios en su significación. Los cito: en el entorno provinciano y en el territorio cosmopolita, en lo íntimo y en lo civil, en la memoria personal y en la historia colectiva. Todo ello desde el compromiso con lo cotidiano, con la verdad del mundo que reside en lo humilde, en ambientes de vecindad, en personajes corrientes asaltados por frustraciones diversas, con historias ante las que Pereira no puede ser indiferente, pues desarrolla este autor una voz literaria consciente de lo humano. Hablaba antes Joaquín Otero de su conciencia de querer ser un poeta, ¿no?, como una voz humanista, consciente de lo humano y de la necesidad del humanismo en el retrato de una época con fracasos, con perdedores, debilidades, tristezas, destierros y oscuridad. Con esos elementos trazan sobre el dibujo de la condición humana en concretos escenarios sociales de la España de la guerra, de la posguerra y de la transición, a través de un posicionamiento que no es agrio, es un posicionamiento de la mano tendida hacia el otro, con conciencia de quienes sufren y quienes navegan entre la esperanza y el naufragio. De tal modo establece una honda cartografía de afectos en sus reconocibles territorios literarios. Unos territorios habitados por la condición humana, pero también por la memoria histórica, por el impulso ético y por la mirada crítica, por la fraternidad, por la misericordia, la ternura o la ironía en la aproximación al individuo y por el canto a lo menor, sin renunciar a la visión social del existir del prójimo. Así, desde una peripecia aparentemente individual, se evoca toda una época y se proyecta un modo de estar y un modo de ser en la vida generado desde la actitud del yo comprometido, que asume la confluencia entre arte y vida, y vuelve al título del curso, y entre escritura y responsabilidad. No en vano, Antonio Pereira concibe la poesía como una tregua de consolación y como un mecanismo para acoger el encuentro con el otro, con la esperanza de luchar contra las fealdades de la historia a través de la exclusión de los discursos autoritarios y mediante la integración del yo, tú, nosotros, como un eje de creación de vecindad y de vida en el marco de la militancia, de lo que a mí me gusta denominar como la militancia de la resistencia contraria al olvido. Vamos a ver rápidamente cómo se concreta todo ello con algunos ejemplos en el quehacer del poeta que cuenta. Es muy posible que un elevado porcentaje de los lectores de Antonio Pereira, quizá muchos de los presentes, vinculen o relacionen a la figura de Antonio con los cuentos, ¿no? Quizá es algo de lo que más se ha hablado en los últimos años. La crítica, la academia también suele identificarlo con sus cuentos. Sin embargo, este escritor leonés, antes de inclinarse de forma poderosa por la ficción breve, sobresale en la poesía. Es el género al que le concedió siempre el máximo valor. No es de extrañar por ello que la lírica protagonice sus primeros libros publicados. Bien, pues con las premisas de este género, el poético, el poeta edifica el mundo a través de las palabras, de los misterios y de los símbolos que éstas amparan, pero también se posiciona en el mismo dando cuenta de sus luces y de sus sombras. Entre las particularidades del estilo de Pereira fluye una voz poética que se convierte en símbolo de lo vivido y que refleja la singular lectura del mundo que realiza el escritor aunando experiencia y materia verbal, o lo que es lo mismo, aunando vivencias y lenguaje. El recorrido por su trayectoria lírica, que desde sus primeros pasos hasta los últimos versos irrumpe en el panorama literario español sin complejos, de modo ajeno a las modas, nos permite desgranar muchos de los elementos que configuran su poesía. Bueno, los recomiendo especialistas en la poesía de Antonio Pereira como José Enrique Martínez, Alfredo Saldaña, Armando López Castro. Esos rasgos de su poesía son depuración de la palabra, memoria personal, existencia cotidiana, constantes temáticas universales, ironía, ingenio y erotismo, entre otros. Pero a ellos hay que añadir otros dos resortes esenciales que son los que a mí ahora más me interesan en esta charla, que son la historia colectiva por una parte y la perspectiva ética y moral por otra. De tal forma inicia su primer poemario, El Regreso, con una composición de compromiso civil bajo el título Afirmación de vecindad.
Ya en el propio título nos está contando mucho, ¿no? Afirmación de vecindad, en cuyos versos remitirá al yo con vosotros. Antes hablaba del eje de yo, tú, nosotros, el yo con vosotros, es decir, no solo a lo cotidiano, sino también a lo colectivo, a lo popular y a la esencia humana. Y vamos a ver, bueno, será un detalle de un mural de Mestre del que luego volveré a hablar, que me parece que remite muchísimo a elementos simbólicos de su poesía. Vamos a intentar a ver si consigo que funcione. No sé si con un segundo clic. No. ¿Cómo hiciste para que se me haga la flechita en esta? Soy de una tierra fría pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada, el destino difícil de la rosa, y me basta. Me basta si esta rosa, que al fin ha de nacer inmaculada, se la puedo decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mí reposa. Quede en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares con lunas navegables. Yo, con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. Ahí ven además al final una imagen de la Casa Museo de Antonio Pereira, el lugar en el que escribía. Esto ya es anecdótico, después hablaremos de esa Casa Museo al finalizar. Bueno. Directamente. Vale. Es que en mi ordenador yo lo hago con otro sistema. Esto yo no sé cómo dirijo el grupo que acaba en su denominación en Humanidades Digitales, porque lo digital ni la tecnología, desde luego, ya ven que no es lo mío. Pero bueno, sobreviviremos a esta época digital. El regreso de Naila, la portada de una de las últimas, bueno, de una edición actual del poemario El Regreso, que es del año 64. Desde esa primera composición de afirmación de vecindad, ese yo con vosotros, y en sus siguientes poemarios, su poesía desplegará una honda envoltura de riqueza humanista que en su recorrido por lo rural y por lo ciudadano también se detiene en la vida cotidiana. Ofrece testimonios de una época y de sus espacios ideológicos. Retrata la humildad de las gentes, enfoca el detalle, una poética de lo menor, de lo pequeño, lo modesto, y retorna a lo cercano, elementos con los que recrea ambientes y sujetos. Descubrimos en su obra poemas en los que importa lo familiar, lo colectivo y el amor a la humanidad, como reflejan, por ejemplo, los versos del poema Ciudades sucesivas, el deseo de hermandad puesto de relieve en otros, como Coral de Lisboa, de Cancionero de Sagres, el canto a las personas humildes, como Fado de la Limpiadora, también de Cancionero de Sagres, o la alabanza de la modestia y de lo menor, como en El Pequeño Tren, que está también en El Regreso. Pero su poesía humanista va más allá. Podemos intuirlo si leemos la siguiente cita que se extrae del prólogo de Juan Carlos Mestre a la edición de su obra poética completa. Yo creo que en la sala no llegan a verlo, aparece pequeño en la pantalla, quizá desde casa sí, pero yo la voy a leer. A Juan Carlos Mestre conviene leerlo con el texto delante, porque si nosotros hablamos desde la crítica, cuidando más o menos el lenguaje, él lo hace desde la crítica, pero desde el genio creador, ¿no? También, entonces introduce ya la voz poética y simbólica, y por eso quiero leer sus afirmaciones, porque van a ser mucho más contundentes que las mías, pero conviene leerlas y reflexionar sobre ellas, por eso es bueno tenerlo adelante. Lo suficiente es para Pereira lo justo, una aldea de palabras regidas por el don de la fraternidad y las equivalencias de lo recíproco, una indeclinable certeza de que la poesía, y en consecuencia su formulación, se constituye desde antiguo, fíjense, en la voz ética de la delicadeza humana. Sin lamento ni aceptación, y repito, en la voz ética de la delicadeza humana, sin lamento ni aceptación, en el exacto fiel de la balanza donde las palabras del poeta asumen el cometido que nadie les ha hecho, pero que cumplen con hacerse cargo, en la responsabilidad de lo finito, de su elemental semejanza entre los otros, los desposeídos, los menesterosos durante el naufragio de su época, el perdedor minúsculo, los soñadores sin término, los operantes del absoluto relato de los débiles que confieren su prosodia al canto pensativo del mundo. Bueno, lo leo porque me sumo a sus palabras y quiero defender además que en su mirada ciudadana, su mirada civil, también lo político está presente.
En muchos casos ha dicho que no se posicionó en términos políticos, lo comenté antes, pero considero que habría que matizar, ya que el talante testimonial de la obra de Antonio Pereira se estriba en la elevación ética de lo abordado y en el sencillo testimonio de la citada poética de lo cotidiano y de lo humilde que por momentos se eleva exponencialmente a categoría moral. Creo que ahí está su riqueza política. Podremos discutirlo si no después. En cualquier caso, sí hay ejemplos directos también en cuanto a explícitos de ese sesgo político, de esa temática política en su poesía y no solo social. A ello se refiere también Juan Carlos Mestre, cuando alude a cómo Pereira, todavía en tiempo de la dictadura franquista, publica en su libro Contar y seguir los 4 poemas que configuran el libro Memoria de Jean Moulin, y lo señala como una clara muestra de que Pereira no se arredra ante el poder político, ante los poderes de la dictadura. Lo señala además aseverando que, cito, no hay olvido, Pereira supo, Pereira estuvo entre los dignos de la testificación. Bueno, Juan Carlos Mestre es muy contundente, pero creo que deja muy claro lo que quiere decir. Estuvo entre los dignos de la testificación. Y además añade, lo vemos en la siguiente diapositiva, lo supo sin duda Antonio Pereira cuando en 1968 escribe y poco después publica su poema homenaje Memoria de Jean Moulin, un juramento de solemne fidelidad y respeto a un hombre al que honra y enaltece. El líder de la resistencia francesa contra la ocupación, detenido y torturado hasta la muerte por los nazis en 1943. Cifra y destino de cuanto inolvidable también asume Pereira como tarea del poeta testigo. Recordar ante la indiferenciación del mal el nombre de los justos. Mantener inmaculada y pura la sonrisa de los muertos. Volvemos a esa insistencia de recordar, ¿no?, a todos aquellos que han luchado en la historia y que probablemente no están en los bandos, ¿no?, que detentan el poder en un momento dado. Estos 4 poemas, voy a leer los títulos y me van a ayudar, que así hago que no se me despiste nadie. Los señala, los escribe con número, pero no con el número, con las cifras, sino con las letras. Son 4 y empiezan 1, 2, ¿cómo serían? 3 y 4. Bueno, tiene trampa, claro, si no yo no haría esto, ¿no? No es porque de pronto... 1, voy a leer los títulos seguidos, 1, 2, 3, 1. Si yo estuviera en clase, rápidamente le preguntaría a mis estudiantes ¿por qué otro 1? ¿Por qué no un 4? Hablamos de la historia. Aquí lo dejo ahí. Después tendremos tiempo de coloquio. 1, 2, 3, 1. Los del medio, el 2 y el 3, en los que llaman por título 2 y 3, son bastante más largos. Entonces me he quedado solo con los 2 primeros. Reproduzco esos 2, 1 de la página 233. Pongo la página para que vean que, ¿no?, de entrada que sea el mismo título, no hay aquí un error. Miro a Clara Obligado porque esta noche he soñado con estos poemas recitados por Clara Obligado. Estas son las cosas que Antonio Pereira convertiría en cuento. Una locura, ya lo sé. No sé por qué. Se me vino a la mente a Clara Obligado recitando Ida Vitale y directamente era estos 2 composiciones tituladas 1, ¿no?, en la voz de ella y no en la voz de Antonio Pereira, que los que estuvimos acostumbrados, tuvimos oportunidad de escuchar hablar a Antonio Pereira, casi que cuando leemos sus cuentos o leemos sus poemas los entonamos con su voz, ¿no?, con su acento, con su tono, pero sin embargo aquí es una de estas cuestiones de la mente que no sé por dónde van, pero bueno, ahí está. Creo que no necesito un psicólogo de momento, aunque esté contando esto. 1, me pongo seria. La noche era pesadas, la noche era candados, la noche era las listas, la noche era linternas, la noche interjecciones, la noche los adioses, la noche era memoria tan remota que nadie recordaba el amor sino en lecho de esparto. 1 de la página 238. La noche era recados, la noche juramentos, la noche la esperanza, la noche las traiciones, la noche era los mapas, los nombres de memoria, la noche era los miedos solo de tener miedo, la noche era los santos y seña, crece el trigo. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. A mí me gustaría que pudiesen ser los más largos, pero bueno, siempre podemos facilitar más material del curso a todo aquel que esté interesado, o sea que solo hay que pedirlo. Otras composiciones despliegan instantáneas vinculadas a la represión de la sociedad en la dictadura franquista española, como se percibe, por ejemplo, en Parque Infantil, donde se equipara la regulación de la población civil por parte de los poderes con la de los niños que esperan su turno para el juego.
o en Ciudad de Normandía, con referencias a los muertos, al fuego de la guerra, al pozo de la historia con mayúsculas, y frente a ello el recurso de la búsqueda de lo cercano y del amor de la vecindad. En La fiesta, otro poema con alusiones a las banderas, a los contrabandistas y a lo que debería ser el verdadero significado de la paz. Se han de mencionar además otros poemas que insisten en la necesidad de remembranza de lo traumático, como por ejemplo Recuerdo para olvidar una historia, y poemas que cantan abiertamente el rechazo a la violencia y a la guerra, con la alabanza de la riqueza de la pertenencia y de la hermandad, como La casa, la noche. Y se desarrolla esa fraternidad con el otro, una defensa de lo comunal necesario para superar en solidaridad la noche y la oscuridad de ese tiempo, como se defiende en Memoria del fuego. Otros poemas ahondan en la necesidad de compartir o trazan motivos propios de la memoria histórica. Ya no doy más títulos. Cito esos motivos: patria, pobreza, guerras, batallas, soldados, treguas, pólvora, muertos anónimos, una edad de edictos, de crueldad, de tapias y cunetas, de los rebeldes en el monte. Así como la reivindicación de figuras como la de Lorca, muy significativa, en postal a Federico García. Y no se queda en lo local, sino que deja testimonio de la universalidad de estas lacras, apuntando a otras dictaduras concretas, como por ejemplo la de Salazar en Portugal. La composición Paisaje con hombres, de Cancionero de Sagres, delata la ausencia de libertades, y el poema Oporto, ser, desvela y devela los problemas sociales de la clase trabajadora, en clara alusión en los versos finales al duro trabajo de los vendimiadores, igual que hablará en algunos relatos o microrelatos también de clases trabajadoras como los mineros en el ámbito español. Si revisamos a sus versos, se observa su alcance testimonial, en el que el sentido crítico de la realidad se conjuga con el amor por el ser humano. Y de nuevo, en palabras de Juan Carlos Mestre, lo voy a citar mucho, pero es porque es quizá el que más ha defendido este sesgo no solo civil sino político de Antonio Pereira, nos dice: Pereira amaba a los hombres que se sientan a la orilla de los ríos de la misericordia. El que deja hablar a la minoría también vive en ellos. El que deja hablar es el que habla por la minoría. Y es de ser cierta la sospecha de lo invisible y la casi segura verdad de lo sagrado, el ángel civil de los bienaventurados, o dicho de otro modo, el conjuro de luz que sobre los nidos cerebrales de la oscuridad histórica resuelve el enigma de todas las condenas con la poética de la redención. En suma, con esa misericordia, ese ángel civil de los bienaventurados, esa persona que deja hablar a la minoría y que nos pone de relieve la oscuridad histórica, en su poesía podemos decir que triunfa lo que Niall Ginsburg calificó como una poética impregnada de fraternidad, lo que sería un canto a la vida también y a la esperanza. A Pereira le gustaba ser identificado como poeta, lo dijimos antes, y no hay duda de que muchas de las características de su lirismo se traslada a su narrativa. Hay antologías como 74 caballos que quiero recomendar porque aunan, no es una antología lírica o una antología narrativa, sino que aunan sus textos tanto poéticos como narrativos. Les voy a poner, a ver si lo consigo, otro vídeo muy rápido. Es un corte de un vídeo que es mucho más largo, también con imágenes de un poema del mural de Juan Carlos Mestre que podrían disfrutar en la Casa Museo del autor, y con voz de otro poeta, Mario Breine. Sí, sí se me mueve. Que tenía yo un plastiquito puesto aquí para mover antes sin el ratón. Ahí lo conseguí. Es un poema que suena. Todo lo que el cuentista vive o imagina tiene vocación de cuento. Y yo, Antonio Pereira, proveniente de una tierra fría pero hermosa, de un pueblo de soñadores donde mi corazón insomne es el patio del mundo, soy un enamoradizo de las ciudades. Un enamoradizo en general de todo ser o sueño digno de ser imaginado, porque no es pecado soñar que a Dios le gusta el vino, ni celebrar la amistad callada de los astros. Sí, ya lo sabéis, soy poeta, y si soy poeta, puedo inventaros un país sin tiempo. Es más largo, ahora no recuerdo el tiempo que dura, pero merece la pena. Y así, 9 minutos, invito a todas las personas que nos escuchan, estén presentes o en modalidad virtual, a visitar su casa museo.
Un país sin tiempo, ¿no? Nos ha hablado de la poesía, de la fabulación, de muchos elementos. En ese país sin tiempo triunfa, como decía antes, el territorio de la intimidad, pero también el contacto con lo social. Nunca perderá ese contacto con lo social. Es un escritor caracterizado por un coherente pensamiento literario y siempre fiel a esa poética personal. Va a mostrar esas reivindicaciones, esa importancia. He puesto ahora una reseña crítica de Manrique de Lara, que está ya publicada en el año 1975, hace mucho, y en la que ya resaltaba esa idea de que Pereira es tanto poeta como narrador, ¿no? Nos lo explica y solo voy a resaltar una frase, no voy a leerlo todo. Dice: nos proporciona un rico universo de sugestiones en las que no hay sitio para diversiones de esteca. Un rico universo de sugestiones en las que no hay sitio para diversiones de esteca. Bastará con que Pereira se ocupe de recordar cualquier rincón de su nostalgia para que nos encontremos de pronto con la más estimulante de las sugestiones. Bueno, si enfocamos la obra de Antonio Pereira desde esa frase, sugestiones, pero además no diversiones de esteca, sino realmente un pensamiento, resalta la configuración de un universo narrativo en el que localizamos muchos datos a través de lo sugerido, del ingenio, de las alusiones veladas, de los equívocos y de los sorpresivos giros finales, o de las posibilidades de interpretación múltiples que las historias dejan abiertas. Con esos mecanismos, también en su narrativa, no solo en su poesía, sigue Pereira siendo testigo de injusticias y las testimonia con la acertada sutileza que permite que el lector cómplice sea consciente de la trascendencia de lo retratado en aquella parte, en aquellos huecos que en principio no se ven en una primera instancia. Pereira publicó 3 novelas: Un sitio para la soledad, La costa de los fuegos tardíos y País de los rosadas, pero yo en el marco de su narrativa me voy a quedar en los cuentos. Hay un listado de sus libros de cuentos, pero yo, dije antes, me voy a ir corrigiendo, me voy a ir resumiendo sobre la marcha. No los voy a citar todos, quizás sean algunos, solo porque me interesa cómo reflejan parte de su poética. Una ventana a la carretera. Si estoy en una ventana a la carretera, ahí tengo la mirada, la importancia del oficio de mirar. El ingeniero Balboa y otras historias civiles, esas historias civiles o veniales de amor, en el siguiente. Cuentos para lectores cómplices, esa importancia del lector que tiene que decodificar el mensaje que se le está transmitiendo. Relatos de andar el mundo, el cosmopolitismo, relatos sin fronteras, lo mismo, pero localismo en las ciudades del poniente, los cuentos de la Ávila. Me gusta contar esa preocupación por la fabulación, por transmitir, bueno, y un largo etcétera, porque si no seguiría, alude al noroeste, al poniente. Con todos esos libros de cuentos nos conduce al original retrato de España desde los años 50 y 60, sobre todo hasta la primera década del siglo XXI, donde siempre pesa la nostalgia por determinados valores de un tiempo pasado recuperado desde el recuerdo. Ahí está el motivo del regreso, del retorno a ese añorado mundo alejado de la modernidad. No extraña por ello que, igual que en su poesía, triunfe lo colectivo y triunfe la vecindad. Perfila con benevolencia y proximidad las relaciones humanas de la sociedad del noroeste, que también conoce desde niño y adolescente, dividida en la clase modesta y en la aristocracia antigua. Convierte en protagonistas a civiles vinculados con la provincia, a los que retrata sin humillarlos, pues entre ellos se crió, como dijo, en el barrio de la Ávila de su Villafranca natal. Sus historias presentan anécdotas y epifanías de esos seres sencillos y humildes que conforman una comunidad, trabajadores de la ciudad o del pueblo, con preocupaciones cotidianas, con defectos y vicios, con frustraciones y anhelos. No olvidemos que en sus cuentos radica un cierto grado también de crónica de la realidad. En ese contexto, el trasfondo del conflicto bélico y del posconflicto se plasma en diversos cuentos. Algunos de los relatos que se enmarcan, por ejemplo, en la Guerra Civil han sido analizados por Raquel de la Varga Llamazares. Tenemos también una grabación a disposición de los interesados. Serían El ingeniero Balboa, del ingeniero Balboa y otras historias civiles del año 76, La resistencia de los brazos de la Y del año 82 o El hombre de la casa de las ciudades de Poniente de 1994. Otras voces en las que me voy a detener se han centrado además en la dimensión ética e ideológica, no solo en el marco temporal vinculado a la guerra, sino en la dimensión ética e ideológica de gran fuerza en su obra, que pone en jaque al autoritarismo del discurso institucional dominante de orden político. Y, abusando de Juan Carlos Mestre, vuelvo a leer una de sus afirmaciones, un párrafo en el que dice: su topografía describe ámbitos de conciencia, zonas de peligro por las que deambulan siempre con la tarea de ser personas, personajes en busca de rostro,
ciudadanos arrastrados por la tormenta afectiva al recinto más consolador de la historia, el lugar donde toda herida de guerra cicatriza en palabras y toda reyerta de relámpagos se convierte en meteoros de la literatura. Bueno, cierto es que destacan ficciones en las que se observa cómo se perfila lo oscuro o las sombras que pueden teñir de noche el paisaje moral de toda una época, de todo un país. Textos que nos hablan de la guerra y de sus consecuencias, del autoritarismo político, de las desigualdades económicas. Recomiendo, aunque podría recomendar otras muchas, recomiendo en este punto la lectura de Cuentos de la Cávila, del año 2000. La Cávila, como mencioné hace un poquito, remite al barrio natal de Villafranca del Bierzo, situado al otro lado del río y caracterizado por ser el espacio de la gente trabajadora frente al barrio rico situado en el centro. Sus gentes se convertirán en protagonistas del libro, en el que se evoca la memoria de Pereira, de la infancia y de la juventud, y en el que se retrata la vida en las etapas de la República, la Guerra Civil y la posguerra. Se perfila el ambiente represivo del franquismo en lo político, en lo civil y en lo religioso, también en cuanto a la educación sentimental, y se retrata la desigualdad económica y la vigencia todavía de rangos sociales en ese entorno. Carlos Javier García, de la Universidad de Arizona, que nos acompañó también en congresos anteriores y cursos, ha perfilado de modo muy significativo a algunos de los dispositivos configuradores de los diversos grados de proyección ideológica sociopolítica en la producción de Pereira, y ha demostrado cómo se vinculan la experiencia y la construcción del sentido en su cuentística gracias al espacio en el que se sitúan acciones mediante las elipsis y la ironía y a través de un original registro lingüístico. Pongo un ejemplo para aclararlo un poco más. Es muy ilustrador el análisis que hace del cuento titulado Apariciones, de Cuentos de la Cávila. Es una ficción que nos sitúa en el contexto de la guerra civil y que aborda la ideología política a través de la ironía. Hablábamos antes del humor y de la ironía. A través de la ironía, a partir de la peripecia inicial de un adolescente que identificamos con Antonio Pereira y que ve en el convento a un hombre escapado de las autoridades. A la hora de enfrentar la memoria histórica, y ahí voy al punto que me interesa, Pereira esboza y sugiere, evoca, sin optar por una retórica épica asertiva. Por el contrario, tal como resume Carlos Javier García, él inscribe en su lenguaje la retórica reflexiva que tantea y se repliega en busca de una conciencia autocrítica. Si nos vamos a otro relato del volumen, son relatos relativamente breves, vemos que se titula Definición de la guerra. Definición de la guerra. Ya el propio título y después el tono con el que trabaja la voz narradora parece que nos sitúa en un tono de casi de noticia periodística, ¿no? como un distanciamiento o como desde la idea de que parece que el adolescente no tiene plena conciencia de la gravedad de lo que se está viviendo en ese momento. Me voy a una parte final del relato, porque no lo podemos leer todo, en el que dice: los militares con sus prisioneros venían del cogollo de la ciudad y un guardia municipal iba delante y les enseñaba el camino de la cárcel. Ni un cuarto de hora tardaron en aparecer, liberados y contentos, los que hasta entonces habían estado presos. O sea, que salir unos, este es el inicio de la guerra, que salir unos para que entrasen los contrarios, me pareció la definición casi cómica de la guerra. Si no fuera, y esto ya es un punto y aparte con el que finaliza, si no fuera lo que vino después. En esa idea, bueno, creo que no explico, ¿no? Esa última frase, porque ahí condensa toda la gravedad de la guerra. Idea en la que insiste después en el siguiente relato del libro, titulado La pernocta del general, que se inicia con la frase: si no fuera por el dolor que trajo, la guerra resultaría vistosa. Bueno, José Enrique ha estudiado los inicios de los cuentos de Antonio Pereira y este es un gran inicio. Parece que no hay un compromiso, parece que se pudiese tomar a broma la guerra, porque después además empieza a hablar de los uniformes, los colores, los desfiles, pero es que está diciendo mucho en la manera en que lo enuncia. Si no fuera por el dolor que trajo, la guerra resultaría vistosa. Bueno, ese dolor que trajo está ahí, presente en el modo de iniciar la primera frase del cuento. Las desigualdades y las injusticias sociales se nombran pues desde la resistencia contra el olvido, como decía antes, y se excluye, en muchos casos se excluye nombrar a quienes no merecen estar en el recuerdo. Y pienso en el cuento Los Preventivos, de las ciudades de Poniente del año 1944, en el que bueno, hay unas claras alusiones a Franco, al dictador, pero nunca se utiliza el nombre de Franco.
Hacia el final hay un momento en que creo que se introduce el término generalísimo, pero en ningún momento se le da nombre. Sí que, bueno, pues lógicamente, como lectores cómplices sabemos de qué está hablando. Así se le cita a veces a mitad del relato como la sombra vaga pero dominadora que planearía sobre sus cabezas hasta el domingo de Pascua. Y en el inicio se dice: se está bien en el parador, pero no me gusta acostarme en la cama con dosel de la suite cuando están ocupadas las habitaciones corrientes, y es que me da una aprensión histórica eso de dormir en la misma cama que él. Empieza así, ese pues, será Franco, como veremos después. Se trata de un relato que remite a la dictadura, claramente, al autoritarismo, a la dominación, a las imposiciones de poder, y tal como indica Ricardo Senabre, que ha analizado este cuento, a una costumbre que hoy quizá tenemos olvidada, porque olvidamos a veces cosas importantes, que bueno, pues era una costumbre de la dictadura en la que cuando el dictador llegaba al territorio, ¿no?, concreto, pues las personas que eran consideradas como desafectas al régimen eran recluidas, ¿no?, sufrían una reclusión preventiva, de ahí el título Los preventivos. ¿Qué ocurre? Que estos preventivos, cada vez que llega el dictador, van, y aquí entra ya la ironía y el humor de Antonio Pereira, ya se presentan casi, ¿no?, directamente en el cuartel para ser encerrados, para ser encarcelados, pero los tiempos cambian, pero el peso de la dictadura está ahí y se crea un juego muy interesante entre cómo se sienten esas personas, esos preventivos. Y voy a leer, yo sé que es una cita larga, pero la voy a leer porque lo explica de una manera muy didáctica y además con todos los aspectos que yo quería ir señalando sobre este cuento, una explicación que nos da Ricardo Senabre. El transcurso de los años convierte una historia dramática, nacida bajo un régimen opresor, en puro sainete grotesco, lo que no anula, esto es lo que me interesa, lo que no anula, sin embargo, la denuncia de los tiempos oscuros en que la situación ahora irrisoria era una constante y dolorosa realidad. En pocas páginas y valiéndose de una anécdota mínima, Pereira sintetiza 30 años de vida española, pero hay además una multitud de motivos imbricados en esta emotiva historia. Los enumera: el recelo de una autoridad conquistada por la fuerza ante cualquier discrepancia, la resignación de los derrotados, el paso implacable del tiempo y, como contrapartida, la inercia y la parálisis administrativa en el mantenimiento de viejos usos ya sobrepasados. Por otra parte, todo el cuento está impregnado de esa mirada compasiva hacia los personajes que caracteriza la obra de Pereira. Hasta los guardias, ajenos a los enconos y los temores secretos del poder, acaban, claro, cuando evoluciona el tiempo, acaban por confraternizar con los sospechosos del término, condenados a cargar toda su vida con el estigma de la sedición, simplemente por no haber secundado en el lejano 1936 la sublevación militar. A pesar de todo, sigue Senabre, que esto también me interesa, esta vinculación a una historia concreta, estos personajes sobre los que parece gravitar con fuerza un pasado abrumador, así como los marcos geográficos reconocibles en que se sitúan las narraciones de Pereira, no conducen al localismo de Radio Corto. La sustancia psicológica de los personajes es intemporal, está hecha de sentimientos y actitudes universales, porque el autor elude las referencias a hechos coetáneos superficiales cuya actualidad los envejecería rápidamente. Bueno, ese él, en lugar de Franco, hace que tenga también esa proyección universal. También aparecen otras dictaduras bosquejadas a través de pinceladas de la voz narradora de sus cuentos. Así sucede, por ejemplo, en El estigma, del libro La divisa en la Toro del año 2007, con la dictadura argentina. Quizá por eso, ¿no?, el enlace de antes. Pues es un viaje, nos habla de un viaje en ese cuento, en el que para encontrarse con Borges, la voz narradora nos cuenta otras muchas cosas. Permite la introducción de referencias relativas a los desaparecidos. Hay un momento en el que dice: lo que es doloroso, le dije a Borges, es la desventura de los que son suicidados. Y señala también el narrador la presencia de militares en las calles que no dan descanso a la ciudadanía, y cierra con la alusión rotunda al, cito, estigma de una violencia que costará borrar. Ese es el título, El estigma, y acaba haciendo referencia al estigma de una violencia que costará borrar. Era muy consciente, por lo tanto, Pereira, de los problemas políticos y sociales de diferentes países.
En suma, y sin descender a más ejemplos, debemos afirmar que desde la inmediatez y el realismo, pasando por la esporádica experimentación formal, también por algunas incursiones fantásticas, Antonio Pereira se muestra como un maestro del arte de narrar, dueño del manejo de las técnicas narrativas y de un propósito muy claro. Ese propósito me parece que es social, político o crítico a veces, otras dramático, pesimista o esperpéntico, pero sin olvidar nunca el poder de la ironía y del humor. Todo ello, como bien reconoce José Enrique Martínez, adelgazando progresivamente la materia narrativa y llegando a un admirable despojamiento. Nos dice José Enrique Martínez: la verdad del relato y la austeridad del lenguaje se imponen como ideal. Maestro del arte de contar, Pereira lega, por así decir, la anécdota a categoría. Cualquier escena, espacio, tiempo, circunstancia, por leves que sean, pueden dar vida a un relato. Sus palabras, esa cita, me dan la oportunidad de añadir que esa elevación a categoría de la que hablas también la podemos complementar en nuestra aproximación como lectores de Pereira con una elevación a categoría ética y moral en muchos de sus textos, como el relato de confidencias, la mirada impregnada de ternura o de humor y con el testimonio político y civil ejercido desde, diríamos que la rasguñadura, a mí me gusta ese término, desde la rasguñadura, el sutil arañazo, también depende de cómo sea nuestra piel. Yo si hago así, a mí seguramente me queda mucha más marca que otras personas, pero entienden lo que quiero decir. Sin acritud, la rasguñadura sin acritud o aspereza, no me corto, dejando una marca en la piel lectora siempre a modo de tatuaje en el que se esbozan las emociones de los personajes humildes y los ambientes provincianos en su cotidianidad. Y para cerrar esta intervención quiero volver a esa afirmación vertida sobre la falta de posicionamiento político de Pereira, a la que dije que volvería. Ante ella convendrían plantearse algunos interrogantes. El primero quizá es si era necesario que se posicionara abiertamente en el marco de la política en su vida, porque a veces confundimos, yo creo, al autor como persona real y a la obra, o entremezclamos. De todos modos, yo creo que quizás sí que lo hizo, aunque de modo tan sutil e inteligente como lo hace en su obra, pues existen anécdotas también esclarecedoras al respecto. Hablábamos hace unos días en la Casa Museo de Antonio Pereira con alguno de los patronos precisamente del tapiz que presidía durante mucho tiempo el salón comedor de la casa de Antonio y de Úrsula, era el tapiz El Urogallo, del grabador Antonio Garrido, exiliado en París. El urogallo, piensen que es uno de los símbolos de los intelectuales en lucha contra la dictadura franquista, y compró ese tapiz y lo tenía en su casa en un lugar, al que accedemos desde la misma entrada de la casa, porque alguien piensa salón comedor y puede pensar que está retirado, pero accedemos desde la entrada, y además como una obra de arte en la que se podía leer: el urogallo se denuncia al cantar, pero el urogallo canta. Creo que con esto tampoco necesito más explicación. Y la segunda pregunta: ¿era necesario que se posicionara abiertamente en el marco de la política en su obra? Aquí podríamos discutir más. ¿Es necesario, para que yo hable de Antonio Pereira con el mismo compromiso que la generación de los niños de la guerra? Me gustaría pensar que yo he respondido, yo por lo menos lo he intentado, ¿no? Que he respondido a esa pregunta, pues me planteo también: ¿quién decide que existe una sola forma excluyente de contar lo traumático y los pasados irresueltos? En términos políticos, solo es válida la retórica épica asertiva, no la reflexiva. Desde qué superioridad moral podemos defender esas ideas y condicionar a ellas la historia y la crítica literarias. Bueno, yo me pregunto todo esto y espero feliz que alguien me lo resuelva a lo largo de las próximas conferencias que en este curso de verano, que para eso también los organizo. Y voy concluyendo. Fiel a su poética y a su mundo literario, en el dibujo de la violencia y de la crueldad, Pereira no recurre a la desmesura, pero no es indiferente. No es desmesurado, pero no es indiferente hacia las víctimas, y ejerce la resistencia con otras armas que las más recurrentes en las vertientes literarias identificadas con el compromiso. Tal como asevera Carlos Javier García, yo creo que me salté, voy a ella, por si desde casa lo pueden leer bien, si ya está aquí, yo creo que no. El estilo de Pereira se aleja de la capitalización retórica de la crueldad, de la demonización beata e irreflexiva que presenta los conflictos con el ente de la espectacularidad grandilocuente, militante e impulsiva. Pensemos, por ejemplo, en la relevancia que adquiere lo familiar y lo cotidiano en sus relatos. Frecuentemente se tiende a identificar la vida cotidiana con un conjunto de rutinas vividas y sentidas como si se tratara de algo natural. Con todo, el análisis revelaría que un repositorio de prácticas sociales y culturales actúan sobre la mirada y moldean la realidad sociocultural y la propia experiencia.
Es preciso desvelar en la recepción los mecanismos psicológicos, ideológicos o de otra naturaleza que influyen y dan forma a esa realidad social y cultural representada. Bueno, pues esos mecanismos yo creo que en Antonio Pereira son muy ricos. Centrado en los que sufren, y concluyo de verdad, Pereira nos ofrece la poesía necesaria, que es el famoso verso de Celaya que en un momento dado él utiliza. Nos ofrece el sujeto lírico humanista que apela a la intrahistoria y al entorno vecinal de los montes y los caminos, y una voz relatora, aguda, del ciudadano comprometido, arquitecto de escrituras, narrador ni ingenuo ni maleado y además dueño de la palabra, que da como resultado auténticas, instantáneas y metáforas de la vida y del mundo. Mediante diversos registros que fluctúan entre la oralidad y la escritura, lo literario y lo biográfico, domina su oficio consciente de la capacidad de la palabra literaria que aboca al hallazgo, nombra la vida y se posiciona en el mundo. La observación de ese tiempo de crueldad constituye, gracias a todos los mecanismos empleados, una resistencia ante los esquemas dominantes de lectura de la realidad. La ironía y la evocación, sobre todo, con las que construye el mundo representado, regalan al lector una mirada otra, tan escéptica como alejada de la mirada autoritaria del orden hegemónico. En conclusión, y aquí yo me pongo un poco contundente y después si no debatimos, ante quienes piensan que en Pereira hay silencios, se puede manifestar que en Pereira no hay olvido. Muchas gracias.